Yo soy Mía, esto es La Mísima. Les quería mostrar estas medias que elegí para el día de hoy. Parece que tienen como cierto brillo. Vamos a ver cómo queda puesto con alguno de los looks que elegí para el día de hoy. Buenos días, yo soy Mía, esto es La Mísima. Bienvenidos a una nueva reseña de este canal. Les quería mostrar estas medias que elegí para el día de hoy. Parece que tienen como cierto brillo. Vamos a ver si esto es real. A ver cómo se abre. Tienen una línea de color negro en la parte posterior. Bueno, acá se puede ver un poquito más cómo son de color carne, color natural, color piel, como le digan. No son tipo panty, sino son estilo bucanera. Acá pueden ver que tiene una parte de la liga, de la parte superior bastante buena, ajusta bien, se puede ver la línea. Y lo que me gustó es que marca el talón de esta manera y marca la parte del pie, ¿no? Me pareció como muy lindo, me parece sexy, distinto, así que vamos a ver cómo queda puesto con alguno de los looks que elegí para el día de hoy. Bueno, esta es la ropa que elegí, con estos zapatitos que parecen de princesa, negro con esos brillitos. Me los saco porque las medias, como verán, todavía no me las puse. Esta es como un skirt, es un skirt de color negro con esta soguita para atrás para hacer un moñito. Me puse un topsito blanco y arriba como una especie de camisetita de encaje. Bueno, vamos a empezar a ponerme estas medias. Bueno, la verdad que son suaves a simple vista. El color es color carne, como les dije inicialmente. Hay que hacer coincidir bien el talón. Es bastante translúcida. Uy, qué bonito. Vean qué bonito la parte de arriba con esta doble línea. Se ven muy lindas. Vamos a poner la que sigue. Y luego los zapatitos para, bueno, completar el look. Y que me cuenten qué les parece. A ver, vamos a acomodar bien todo esto. La media, que quede súper bien. Bueno, ahí están a distinta altura, así que esta la bajamos un pelín. Ahí está. Zapatitos. Bueno, ahora sí siento un poquito de inseguridad porque se me resbalan los zapatos. No, es un poquito peligroso, me parece, este look. Pero bueno, me veo en el espejo, me gusta. Las medias están preciosas, son divinas. Veo que no las acomodé bien, no las centré. Bueno, vamos a centrarlas un poquito, al menos, para poder mostrarles cómo queda la parte de atrás, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, son fáciles de poner, claramente. Tienen un brillo que se me salen súper fáciles los zapatos. Tendría que usar alguno con una tira. Tienen un brillo muy bonito. Poquito glossy son muy lindas. Esto no tiene una silicona, pero agarra bastante bien. Bueno, ya se está empezando como a enrular, como a enroscar hacia abajo. Habría que agarrarlos con un portaligas que completaría el look, quedaría muy bonito. No sé qué les parece. La camisa la cambiaría, por ejemplo, por algo un poquito más largo. Pero bueno, era lo que tenía ahí y se me ocurrió. Bueno, ahí pueden ver la parte de atrás. La parte de las líneas está hermosa. Me encanta. Me encanta, queda divino. Y bueno, vamos a ver ahora un poquito más en detalle este look. Bueno, como les dije antes, son glossy, no super glossy, son como un intermedio me parece. Pero bueno, vean, ya se empezaron a bajar, a enrular, a hacer como este rulito. No tiene silicona, no tiene ningún tipo de gomita del lado de adentro, entonces bueno, es obvio que esto pasa. Hay que usarlo sí o sí con portaligas. No me disgusta en absoluto, me parece como más sexy. Las medias son, bueno, este color que les dije antes, como translúcida, pero como un color carne, no natural, un color claro. Me gusta bastante. El problema que tengo con este tipo de zapato, que es abierto atrás, es que se me resbalan.
y es peligroso porque me puedo caer. Entonces, bueno, tal vez tendría que elegir algún diseño con la pulserita de acá, la tirita, la tobillera, y ver si realmente queda más firme, ¿no? Más seguro, porque así esto, como es brilloso, más el diseño de la media, que es súper suave, como satinada, se resbala, se patina, parece jabón. Entonces es un poco peligroso. Si esto fuera como aterciopelado, no habría problema, porque haría como un poquito de fricción y ayudaría a que no se salga, ¿no? Entonces, bueno, el zapato queda muy bonito con esta media, pero este es el problema, ¿ven? Se sale, no es el caso. Bueno, vamos a ver el siguiente outfit. No quiero cambiar los zapatitos porque son hermosos, voy a tratar de usarlos igual con el siguiente. Y bueno, vamos a ver cómo queda con otro estilo de ropa completamente distinto a este. Este es el segundo conjunto que elegí. Quería algo un poco más informal, no tan elegante, más salida de amigas, de chicas, pero no me terminó de convencer la falda de jean, así desgastada. Si hubiese sido negra, tal vez sí, o una falda común, recta, elastizada tal vez, pero esta no me convence, no creo que quede bien, no con este estilo de media que es muy fino, muy elegante, no es casual, tan casual como esta ropa. Pero bueno, quería probar, ¿no? Así que es una falda de jean, como les dije antes, elastizada, con desgaste bolsillos atrás. En la parte superior es una blusita estampada con unos moñitos, unas cintitas a los costados. Este se me desarmó, así que vamos a hacer el moñito ahora. Estoy convencida que quiero seguir usando esos zapatos, pero me caigo si los uso. El problema es ese, que con estas medias se desliza demasiado y es un peligro, así que yo los quiero usar, pero me siento como decimos nosotros, pisando huevos. Hay que ir con mucha delicadeza porque se salen y es peligrosísimo, así que vamos a hacerlo sin los zapatitos, así. Les muestro una vez más cómo es atrás. No lo tengo muy alineado, no lo alineé, pero bueno, la falda tiene bolsillos, la blusita es cortita. La falda es alta, se puede usar más arriba. Y bueno, se sigue viendo el brillito este que tiene, que es muy lindo. Bueno, se baja un poco la media, así que, bueno, seguramente tampoco les convenció la falda. Coméntenme, creo que el escort hubiese quedado mejor con esto, el negro. Pero esta falda no me cierra con este diseño de media tan fino, ¿no? Esto va con unos estiletos, unos zapatos altos. Me imagino una falda tubo, como usé una vez, una falda tubo, una camisita, algo así como más de secretaria. Esta media es preciosa para ese estilo de ropa, ¿no? Y muy sexy, obviamente. Quedaría espectacular con un portaligas que lo agarre bien acá, y en la parte de atrás, divino quedaría, ¿no? La media en sí me gusta, no me gusta esta falda, no me convence. Voy a elegir otra para salir algún día con esta media, no este diseño, pero bueno, vamos a ver en detalle ahora a continuación toda la parte de la costura, el pie y bueno, la conclusión en base a lo que yo opino sobre la textura y demás de esta media. Bueno, acá estamos nuevamente hablando de estas medias divinas. No estoy muy de acuerdo con la falda que elegí. Me parece que una falda negra tendría que haber sido para que dé este look como muy informal, pero a la vez un toque de elegancia con las medias. La falda no va, definitivamente, no me convence, no me gustó. Sigo enamorada de estos zapatos con estas medias, pero tengo ese problema que se resbalan, entonces no es nada seguro. Para nada, no se los recomiendo. Pero bueno, vamos a ver cómo es
la parte de los pies. Tiene la línea central y este dibujo precioso que marca el talón, marca el pie y termina acá, arriba del tobillo, en como una especie de rectángulo. Las costuras en los dedos son muy finitas, muy suaves, muy delicadas. No se siente nada. No tiene puntera en los dedos, justamente para usarlo con un zapato abierto. No tiene talonera porque si no perderíamos este diseño espectacular que tiene, hermosísimo. Perderíamos completamente ese diseño. La parte de arriba obviamente es para usar con un portaligas. Esto se resbala constantemente, no queda fijo para nada. Pero me gustó mucho y me pareció muy original esto de las líneas. Tiene la parte ancha como la mayoría y estas dos linitas un poquito más claras como en negro translúcido, y esto es un negro más opaco, bien oscuro. No tiene silicona en la parte interior, no tiene ningún tipo de agarre ni elástico, entonces pasa esto. Son fáciles de sacar, muy fáciles de poner. Antes de ponérmelas ya estaban estiradas, eso significa de que ya vienen como con la forma, no vienen súper finitas, reducidas como otras. Esta ya viene con la forma así, tal cual. Como pueden ver, son bastante translúcidas, así no se nota, pero en la piel se nota como cierto brillo. Así no se nota en absoluto, por eso pensé inicialmente que me habían engañado, que no era lo que yo quería, lo que yo había pedido. Pero bueno, conclusión, me gustaron mucho. El diseño divino con las líneas me parece espectacular. Hay que usarlas con portaliga, como dije anteriormente. No sé qué opinan, espero que me dejen ahí los comentarios. Para mí son un 8, me parece que son un buen puntaje, son glossy, son distintas a lo que había probado hasta ahora en medias de este estilo tipo bucanera. Bueno, este problemita me va a seguir pasando. Así que espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué les gustaría ver, tal vez. Bueno, no se olviden de darle a la campanita, de seguir este canal para ver más reseñas, para vernos a todas estas mujeres divinas que hacen reseñas en este canal. Así que gracias por ver este video, les mando un beso enorme. Yo soy Mía, esto es La Mísima. Nos vemos la próxima.